Excelentísimas autoridades, queridas víctimas del terrorismo, queridos amigos. Me gustaría que comenzásemos guardando un minuto de silencio por todas las víctimas del terrorismo que hoy no pueden estar con nosotros. Hacemos el minuto de silencio. Procedo a leer el manifiesto. Hoy celebramos el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y además hoy se cumplen 20 años del peor atentado de la historia de Europa. 2 décadas desde que España sintió cómo el tiempo se detenía, cómo el silencio imperaba, cómo miles de vidas se rompían en pedazos. Ya nada volvió a ser como era antes. Y un año más estamos aquí para recordar a todas las personas que fueron asesinadas y resultaron heridas aquel día. Uno de los principales motivos que la Asociación de Víctimas de Terrorismo nos lleva a celebrar año tras año este acto en memoria de las víctimas del 11M no es otro que la empatía. En un mundo cada vez más individualista, les invito a todos a hacer el ejercicio de volver a esos trenes de aquel fatídico 11 de marzo del 2004. Cuando muchas personas volvieron a entrar en los trenes a ayudar sin saber si estallaría otra bomba, cuando los taxistas apagaron sus taxímetros, cuando los sanitarios demostraron que su compromiso va más allá del juramento hipocrático, cuando bomberos, policía y guardia civil trabajaron sin descanso, cuando miles de ciudadanos se agolparon en los hospitales para donar sangre, cuando cientos de personas se acercaron a aquellas carpas de IFEMA simplemente para acompañar. En definitiva, cuando se produjo el mayor acto de solidaridad y empatía que se recuerda. Y eso es lo que nos trae a todos hoy aquí. Nuestra voluntad no solo de no olvidar, sobre todo nuestra voluntad de recordar y demostrar nuestra máxima empatía con todos los que aquel día lo perdieron todo. A todos los ciudadanos que voluntariamente os habéis querido acercar hoy aquí a rendir este bonito homenaje a las víctimas del 11M, os doy gracias infinitas. Os honra porque desde luego ahora mismo en lo que se refiere a las víctimas del terrorismo la consigna es que miréis para otro lado. A todos los representantes de la clase política que estáis hoy aquí también os doy las gracias. Sin embargo, a vosotros os diría que vuestra presencia aquí es una obligación porque vosotros se lo debéis a las víctimas del terrorismo. Les recuerdo que aquel 11 de marzo de 2004 no atacaron a nadie en concreto. Aquel día atacaron a España. A las víctimas del terrorismo no solo hay que acompañarnos el día del atentado y los 4 días posteriores. A las víctimas del terrorismo hay que acompañarnos de por vida, dándonos el lugar que merecemos, reconociendo que lo que nos pasó fue injustificado, sin dobles lecturas y sin excusas. Estrés postraumático, depresión y ansiedad. Ese es el estado actual de muchas de las víctimas del 11M 20 años después. ¿Hay que obviar esta situación? ¿Hay que silenciarnos y escondernos debajo de una alfombra? ¿Cómo quieren que olvidemos y pasemos página? ¿Cómo quieren que una madre, un padre, una hija, un hijo pasemos página? No queremos y no debemos. Es muy importante que las víctimas del terrorismo contemos la historia y se nos escuche. Y es primordial que los jóvenes en España sepan qué ha pasado. En la Asociación de Víctimas del Terrorismo volcamos mucho de nuestros esfuerzos en este punto. No podemos mirar al futuro sin recordar el pasado. Recordar para homenajear a nuestros muertos, pero también para no blanquear a los responsables de tanto dolor y sufrimiento. Es importante
que las generaciones futuras pongan cara y nombre a los responsables por acción, pero también a los responsables por omisión, a los que apretaban el gatillo y accionaban las bombas, pero también a los que los aplaudían y defendían desde las instituciones y que a día de hoy siguen defendiendo que algunos asesinatos tuvieron justificación. Siento deciros que las víctimas tenemos hoy una sensación de derrota total, y no es para menos. Todos los terroristas cumplen condena cerca de sus casas. Y esos los que no han conseguido ya el tercer grado sin hacer prácticamente nada. Aunque suene increíble, en este momento no está garantizado que nuestros asesinos cumplan íntegramente sus condenas. El relato que está calando en este país es el que hubo dos bandos, con víctimas en ambos, por lo que todos somos iguales. Y lo que es peor, a nosotros se nos priva de nuestro derecho a alzar la voz y reivindicar memoria y justicia. Bildu es ahora la luz que ilumina España, un partido joven, de izquierda, con ideas frescas, que protege a la clase trabajadora y que vela por los intereses del pueblo. Y las víctimas del terrorismo somos vengativas, estamos ancladas en el pasado o estamos politizadas. Todo el archivo audiovisual que existe sobre víctimas del terrorismo se considera aburrido, caduco y muy marcado ideológicamente. En cambio, si una plataforma estrena una entrevista con un histórico líder de una organización terrorista que ha asesinado a casi 1000 personas en España y que, por cierto, tiene causas pendientes con la justicia, se crea una expectación máxima. Todo esto que he relatado es completamente cierto, por lo que la sensación inequívoca de derrota que tenemos está más argumentada. Pero les aseguro que no nos vamos a rendir. Por más piedras que en el camino que nos pongan, no van a conseguir silenciarnos jamás. Aunque tengamos cada vez menos altavoces, aunque nos limiten los medios materiales y humanos para seguir trabajando por y para las víctimas del terrorismo, y aunque nos encontremos ante un horizonte de lo más oscuro, les aseguro que no van a conseguir silenciarnos. Para quien nos quiera escuchar, el fin de la política de dispersión estaba en la agenda del gobierno desde el principio. Se ha beneficiado penitenciariamente a terroristas que no han colaborado con la justicia, que no se han arrepentido de absolutamente nada, que siguen riéndose de nosotros en los juicios y que siguen sin colaborar con la justicia para esclarecer los casos aún pendientes de resolver. Los ongi etorri no son meras manifestaciones de alegría por la vuelta de un vecino a su pueblo. Son actos de reconocimiento y homenaje a los que no tienen otro mérito que el asesinato y la extorsión. En una parte de España, el País Vasco y Navarra, se permite recibir como héroes a los principales responsables de vulneraciones de derechos humanos, sin que por parte de las autoridades se haga nada por impedirlo. Y esto se repite una y otra vez, año tras año. Aquí no ha habido ninguna guerra. No se puede caer en la trampa de la equiparación. Víctima y verdugo, ni más ni menos. Bildu, pero ¿cómo se puede pensar por un solo instante que Bildu es el partido del pueblo? Si tenían y en algunos lugares siguen teniendo al pueblo aterrorizado, si son incapaces de condenar que hace muy poco tiempo vivíamos en una España en la que unos pistoleros decidían quién moría y quién no. ¿Cómo se puede tolerar que en el Congreso nos den lecciones de empatía y convivencia y fuera estén homenajeando a terroristas? De verdad, ¿a dónde vamos a llegar? Reflexionen sobre todo esto porque es nuestra realidad actual. Termino prácticamente rogándole que no nos olviden, que no nos maten otra vez, que tengan siempre presente que las víctimas del terrorismo somos un patrimonio muy importante de este país. Les vuelvo a repetir que aquel 11 de marzo nos atacaron a todos. En ese tren había 191 personas con nombres y apellidos que fueron asesinados. Pero ellos no eran el objetivo. El objetivo éramos todos los españoles. Nuestra libertad,
nuestra democracia, nuestros valores. Por eso somos todos los que tenemos que dar la cara. Por ellos, por todos. Muchas gracias.